Muy bien, chicos, ahora sí continuamos con la parte 2. Y bueno, comenzamos con Anaximandro. Anaximandro creía que del calentamiento del agua y de la tierra nacieron peces o animales muy semejantes a ellos. En su interior se originaron hombres con forma de embrión retenidos dentro hasta la pubertad. Una vez que se rompieron dichos embriones, salieron a la luz varones y mujeres capaces de alimentarse. Y bueno, esto es una teoría evolutiva. Y alguna que otra cosa, digamos, pudiéramos considerarla mmm, quizás acertada. Por ejemplo, hay una teoría que nos dice, es la teoría del geothermal, en el cual en las condiciones, y esa teoría que les digo de geothermal es una teoría probada, que de las condiciones ahora sí que de presión extremas de los geysers submarinos se llegan a formar microorganismos. Y eso es algo que sucede. De objetos inanimados surgen pequeños microorganismos, obviamente células a un nivel muy rudimentario, especies muy arcaicas, pero llega a suceder en una condición del geothermal, es decir, como imagínense, como un volcán dentro del mar, y de ese vapor es que se originan estos seres vivos. Y él decía pues que salían peces o animales semejantes a los peces. Aquí sí, pues como que no, pero igual, vamos a ponernos en un contexto. 610 años de que nace Anaximandro a 546 AC, antes de nuestra era, antes de Cristo, como le quieran llamar. Entonces, ¿había tecnología? No, no había ningún tipo de tecnología, solamente eran las ideas. Y de todo lo que él dijo, pues le pegó a una que luego resultó cierta. Imagínense, quizás no acertada, pero sí del calentamiento del agua y de la tierra, sí llega a surgir vida. Obviamente no peces, no animales que dan a luz a adolescentes o bueno, a púberes, no, pero sí llega a originarse vida. Y bueno, aquí está una imagen de cómo más o menos se lo imaginaba, que estos se iban cambiando o se iban adaptando hasta ser humanoides. Y bueno, cambiamos hacia Aristóteles. Aquí Aristóteles, él concibe el mundo natural desde una concepción creacionista, es decir, que lo que hay está ahí desde el principio, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Y bueno, estático, ¿por qué? Porque esto que ya está es lo mismo que va a haber dentro de 1000 años, 2000 años, 3000 años. Aristóteles tenía la idea de que todas las especies del planeta se organizaban en lo que él llamaba la escala natural. Y esta era una interpretación de un diseño que él decía que era de una mente superior o de una deidad, un dios. Y era la siguiente. Y bueno, muy importante, aquí lo señalé con otro punto, sus ideas se mantuvieron por casi 2000 años. Imagínense, no nos dice sus investigaciones, no nos dice sus hallazgos científicos, nos dice sus ideas. Entonces, estamos hablando de que no es un método científico, de que no es ciencia como tal. Quizás estamos hablando de conceptos filosóficos, conceptos metafísicos que lleguen a ser puestos. Obviamente, Aristóteles era una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad. ¿Cuál fue su limitante? Que no tenía tecnología para probar lo que él estaba diciendo, pero créame, con un laboratorio él haría pues lo que quizás no se hace el día de hoy. Entonces, era una persona muy lista, era una persona muy avanzada a su época, si lo quieren interpretar así, pero era una persona que desafortunadamente estaba equivocada. Y bueno, más adelante, esto que postula Aristóteles como su escala natural, de hecho les voy a poner la imagen para que lo vean,
Esta se llama la escala natural o escala naturae. Y bueno, corresponde a un orden de los seres que se encuentran, o de los, digamos, no seres, sino de todo lo que se encuentra en la Tierra. Y ojo aquí, esta fue una de las primeras clasificaciones de los seres vivos. Y esto luego llegó a tener una gran importancia en la investigación científica. Él define por primera vez, y quizás de una manera rudimentaria, los organismos que llegan a poblar la Tierra. Y bueno, vamos a analizar cada uno de los componentes de la escala natural. En el nivel más bajo, por favor, si me apoya leyendo, creo que está por acá Eric. Sí, profe. Leo esto que está en pantalla. Sí, claro. El mundo inanimado, compuesto por los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, y los objetos sin alma. Gracias, Eric. Ok, es decir, eran los elementos, ellos tenían elementos, no como nosotros, que hidrógeno, helio, litio, berilio, nada de eso, sino elementos, los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra. Y bueno, más adelante ninguno terminó siendo un elemento real, pero sentaron las bases a la clasificación de los elementos que vimos previamente en el módulo 9, Universo Natural, por si no lo recuerdan. De todas formas, denle una leidita porque ahí viene esta información. Viene hasta lo de los humores y todo esto. Bueno, era el nivel más bajo, es decir, eran fuerzas o magnitudes de la misma naturaleza o manifestaciones de la naturaleza, que eran el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y también lo mismo que eran las combinaciones de ambas, porque recordemos que había cualidades, por ejemplo, el aire y el agua resultaban en frío, el fuego y la tierra eran cálido, y así, por ejemplo, el agua, el agua y fuego creo que era humedad, en fin, son diferentes también estas combinaciones y ellos le atribuían diferentes cualidades. En el segundo nivel, por favor, no, bueno, voy a checar quién está para que me apoyen, porque a ver, está, ok, bueno, yo creo que mejor no, mejor yo lo voy leyendo, porque se lleva más rápido. Ok, el mundo de las plantas o seres con alma vegetativa, es decir, todos los organismos vegetales que se pudieran encontrar. En el siguiente escalón, el mundo de los animales o seres con alma vegetativa y sensitiva, es decir, que quizás los animales, aquí esto de alma vegetativa se refería es una cualidad, ¿no? Es una cualidad que a él se le daba al hecho de que poseían cierta alma. En el mundo de los animales ya tenían el alma vegetativa y también sensitiva. ¿Por qué? Porque los animales sentían dolor, sentían gusto, etc. Y bueno, en el último nivel, el mundo del hombre o seres con alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, que eran los únicos, o bueno, definía Aristóteles como los únicos capaces de alcanzar el conocimiento. Y esta escala natural que Aristóteles nos planteó colocaba al hombre por encima de todas las especies. Obviamente aquí es solo una rápida referencia. Tenemos los objetos inanimados, los minerales, los fungi, los vegetales, los moluscos, insectos, crustáceos, reptiles, mamíferos y el ser humano. Entonces es una clasificación también en la cual pues podemos ver es como tal el nombre, una escala, que estos eran los que tenían mucha menor capacidad y cada nivel iban adquiriendo quizás mayor aptitud o mejor, como le diríamos,
mayor capacidad de llevar a cabo sus funciones, etc. Hasta que llegábamos al ser humano. Que el ser humano representaba, pues para Aristóteles representaba la perfección, representaba lo que es el bien, lo que es la inteligencia, el potencial. Y bueno, Aristóteles también era una persona muy humanista, era un filósofo humanista. ¿Por qué? Porque él consideraba al ser humano como una creación perfecta. Aristóteles no solamente era un filósofo, por si no lo sabían, Aristóteles también era un atleta. Él participó en las Olimpiadas de Grecia también un par de veces y también resultaba ganador. Entonces, no solamente era una filosofía, sino que él llevaba en práctica esto. El hecho de que el ser humano era una máquina perfecta, que era un organismo vivo, pues ahora sí que perfecto en el sentido de que tenía la capacidad no solamente intelectual y física, y que la combinación de estas le permitía sobrevivir y sobrellevarse encima de todas las especies. Y bueno, aquí vamos a hablar de... Aquí las ideas de Aristóteles seguían manteniéndose. Se tenía manteniendo la idea de la escala, pero aún así siguieron apareciendo postulados o gente que tenía ideas que más adelante llegaron a reforzar las teorías de la evolución. Y tenemos, por ejemplo, a Carl von Linneo. Él era un naturista sueco y él desarrolla una nomenclatura, es decir, él desarrolla un método para nombrar a los animales y a las plantas. Eh, lo que nosotros comúnmente o coloquialmente llamamos nombre científico. Lo mismo, esta persona, Carl von Linneo, realizó una serie de hallazgos que reforzaron las ideas de reproducción en el caso de las plantas, y lo mismo también llegó a definir las partes del órgano reproductor de las plantas, que ya sabemos que es la flor. Y aquí tenemos una clasificación de acuerdo a lo que nos habló Carl von Linneo, que es una clasificación de acuerdo a lo que es un nombre científico. Y bueno, tenemos un animalito, un zorro rojo, red fox, que pertenece a un dominio eucaria. ¿Por qué? Porque es eucarionte. Y también es decir, que es un organismo multicelular del reino Animalia. Con saber que es Eucaria Animalia, ya te imaginas que va a ser un animal. De ahí el filo, que es el Chordata, dice Chordata, pero se pronuncia Chordata. El Chordata viene significando, permítanme un segundo, si no me equivoco, son animales. Sí, son los cordados, son los animales que poseen lo que es ¿cómo se llama? Esta cosa, la espina dorsal, perdón, la espina dorsal, que poseen estos huesos, son los que los hace cordados o cordata. Clase mamalia, que pues el nombre nos lo dice, mamalia, que se llega a alimentar por medio del amamantamiento, es decir, que toman leche. Por ejemplo, los mamíferos, todos toman leche. Y bueno, los ovíparos, hay excepciones, por ejemplo, el ornitorrinco que toma leche y nace de huevo. También que es de la orden de los carnívoros, es decir, que come carne. Familia Canidae o canina, de los canes, que es decir, ya con eso ya te imaginas que es un tipo de perro, ¿no? Género Vulpes o Vulpes, que significa que es una variante del lobo. Y especie Vulpes vulpes, que es el nombre que aquí lleva el género, y la especie sería la Vulpes. Y bueno, así es como se define el nombre científico de una especie. Ok, y de esto van a hacerme aquí anótenlo por favor, me van a hacer dos ejemplos, un animal y una planta, que señalen su dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Para esa actividad la van a realizar al final de la clase.
A diferencia de como habíamos trabajado antes, que interrumpíamos la clase para trabajar, siempre y cuando no veamos cálculo, no vamos a interrumpir la clase sino hasta el final, lo cual nos dejaría este módulo con una duración un poco inferior a los demás, al otro módulo que sí. Profe, Sí, dígame. es un animal y una planta. Sí, un animal y una planta con este tipo de clasificación de Carl von Linneo. Por favor. Ok, Sí, eso me lo van a entregar al final de la clase. sí, ok. Y también van a tener otra actividad, así que pues no se emocionen tanto. Ok. Pueden tomar este como ejemplo y ya luego ponen el otro. Y bueno, Carl von Linné quizás no habló directamente sobre la evolución, pero sentó las bases ¿para qué? Para la clasificación que permitió hablar de los procesos evolutivos. Y pasamos con Pierre-Louis Marpetuis, que era una persona, si no me equivoco, un francés, que le explicó el origen de los organismos por generación espontánea, continuada de nuevas formas de plantas y animales, entre las que las formas defectuosas serán eliminadas. Aquí, con lo de generación espontánea, era una teoría que nos hablaba de que de la materia inorgánica surgía la materia orgánica, es decir, de un objeto inanimado va a nacer un objeto vivo. Y bueno, para que esto suceda, tienen que, tienen que cumplirse factores muy extremos, como ya les mencioné, la teoría geotérmal, condiciones de presión, condiciones de temperatura, de liberaciones de energía, de cantidad de minerales que definen para que se llegue a producir una pequeña cantidad de vida. Y bueno, aquí Pierre Louis decía que de los objetos inanimados domésticos, por ejemplo, de que si tú dejabas carne en la mesa o algún tipo de alimento, iban a nacer de ese mismo alimento los microorganismos, o que iban a nacer moscas, o que iban a nacer larvas, o que iban a nacer cualquier tipo de roedor. Y bueno, esto ya es una exageración. Yo consideraría que sí, pudiéramos llamar generación espontánea al hecho de la teoría geotérmal, en cierta parte, porque también no es exactamente generación espontánea, pero aquí él ya lo llevaba al extremo, ¿no? Pues que gusanos completos o larvas, cuando ni al caso. Y bueno, más adelante se llevó a cabo una experimentación en la cual se colocó en frascos muestras de carnes. Un frasco se dejó abierto, luego otro se colocó con una malla y otro se colocó con una tela que no permitía el paso del oxígeno. Y bueno, aquí luego comprobó que no nacían de la nada y esto significaba que la vida no se podía originar de la nada. Pero aquí sí dio un postulado muy importante, en el cual las nuevas formas de vida eh, eran eliminadas. Si nacía un organismo o una forma de vida que no era capaz o no tenía no era capaz y no era posible para ella adaptarse a las condiciones, era eliminado o simplemente perecía. Y lo mismo, él nunca describió lo que eran evolución, él simplemente hablaba de que surgían nuevas especies y unas reemplazaban a las otras, pero no dijo nunca que se iban dando una serie de cambios. Así que podemos decir que esta idea estática del universo que tenía Aristóteles se seguía manteniendo. Y ya estamos hablando de unos cientos de años después. Esto más o menos es el año 1700 y Linneo 1600, 1600, mediados de 1600, el principios de 1700 y pasamos a Lamarck en 1809. Por favor, si me apoya leyendo Iván. Dice Evolución Lamarck, 1809.
Los organismos son guiados a través de su existencia por una fuerza innata y misteriosa que les permite sobreponerse a la adversidad del medio. El medio ambiente actúa como una fuerza modificadora sobre los organismos, imponiendo necesidades que hacen surgir nuevos órganos y funciones. Gracias, Iván. Ok, aquí Lamarck, él crea un postulado en el cual los organismos se guían a través de su existencia por una fuerza nata y misteriosa que ¿qué les va a permitir? Simplemente les va a permitir sobreponerse a las condiciones del medio ambiente. Ok, permítame un segundo. Voy a ver cuánto tiempo llevamos. Voy a cortar.